Muy buenas noches, bienvenido una semana más a Debate Abierto, aquí en Onda Mezquita, 7 Televisión. Aunque manda la actualidad, y la actualidad es la que va a mandar hoy, como siempre, en este programa, vamos a hablar de indultos, vamos a hablar de la bajada del IVA del suministro eléctrico y vamos a hablar también del momento en el que se encuentra la pandemia y la retirada de las mascarillas. También vamos a hacer un repaso en este último programa de la temporada de todo lo que ha acontecido el curso político, cómo está la situación política en España, en Andalucía y en Córdoba. Para ello nos encontramos hoy con unos invitados, una mesa ya habitual a la que se va a incorporar y vamos a presentarlo en primer lugar a Francisco Luis Córdoba, periodista. Muy buenas noches. Buenas noches. Debutante, ¿no? En esta mesa sí, debutante en esta mesa. En esta mesa, en otras muchas. Salvador Blanco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y Juan Ojeda, buenas noches, dos habituales. Muy bien. Pues vamos a empezar directo al grano y vamos a hablar de indulto. Ayer mismo salían de la cárcel los presos del proceso y a los que le hemos dedicado también algún programa en el que no quedaba muy claro, incluso había alguna voz que decía que bueno, que todavía cabía alguna posibilidad. No cabe ninguna posibilidad, han salido de la cárcel y bueno, pues la polémica está servida. Juan Ojeda. Bueno, pues ya están fuera de la cárcel. Yo no me alegro de que nadie esté en la cárcel, hombre, sobre todo porque los delitos que habían cometido estos son siempre susceptibles de discusión, pero si hay una cosa, yo creo que aquí ha habido un engaño por parte del gobierno. Es decir, yo creo que se ha actuado con cierta torpeza, porque además no se ha dicho la verdad, y digo porque no se ha dicho la verdad. Esto, cuando se ha dicho, un poco para contradecir lo que había sido el dictamen del Tribunal Supremo, que se oponía rotundamente a la aplicación del indulto en estos casos, en los 9 casos, decía la utilidad pública, y no hay utilidad pública, tendría que haber dicho hay utilidad política o utilidad partidista. Es decir, Juan, se ha apelado mucho al bien de España. Bueno, sí, pero es que también es falso, o sea, eso no es por el bien de España. Es decir, yo creo que esto le convenía fundamentalmente al gobierno de España y a Pedro Sánchez por sus relaciones con RC y Junts per Catalunya. Es decir, si no está bien con ella es muy difícil que se mantenga el tiempo que le quede de legislatura, no solamente ya y para aprobar cosas, etcétera, etcétera. Ahora bien, que esto puede traducirse en una normalización de las relaciones entre España y Cataluña, eso es lo que está diciendo el gobierno, pero yo creo que no se lo creen ni ellos. Y yo no se lo creen ni ellos, porque las reacciones que ha habido, las previas incluso al indulto por los propios indultados, no daban pie a creerse que vayan a cambiar las cosas. Tenemos, primero, digamos, la acogida tan calurosa que tuvo Pedro Sánchez cuando estuvo el otro día en el Liceo anunciando el tema del indulto al día siguiente en el Consejo de Ministros, que no fue absolutamente nadie de la Generalitat, las manifestaciones que le hicieron en su contra en la calle y las declaraciones de los propios indultados, ¿no? Incluso esa carta que se habla mucho, la de Junqueras, era bastante ambigua en cuanto a la renuncia de la vía unilateral. Es decir, yo creo que esto no va a resolver absolutamente, además lo están diciendo, esto no va a resolver absolutamente nada y yo creo que ha producido una crispación en el resto de España. Yo creo que, salvo en Cataluña, en una parte de Cataluña, aunque probablemente en Cataluña sea mayoría la gente que esté contenta con el indulto, pero en el resto de España, incluso dentro del propio Partido Socialista, hay muchísima gente más que está en contra del indulto que a favor del indulto. Pero bueno, ya están indultados, lo que nos queda ahora por ver si esto sirve o no sirve. Ha apagado un fuego, ha encendido otro. ¿Qué dice el resto de la mesa? Bueno, hace poco estuvimos aquí hablando precisamente de los indultos. Y te voy a recordar una frase que dijiste aquí. A mí que me lo expliquen. Bueno, exacto, yo en línea con lo que decía un compañero de mi partido y de mi generación, como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, lo digo muy bien. Si alguien tiene una información que yo no tengo y me convence de que es muy bueno que hagamos ceder los indultos para que se arreglen los problemas, porque me lo explique. No te ha llegado ni por WhatsApp, ni por teléfono, ni por correo electrónico. También pidió un debate interno, que hoy claro. Parece mentira, se hacían antes, que no había estos medios telemáticos que hay ahora con todos los medios tecnológicos que hay, y el partido de los afiliados, se decía que ahora íbamos a ser el partido de los militantes y de los afiliados, pues a veces las decisiones cada vez se toman con menos personas. Digo, una cosa lo que decimos y otra lo que hacemos. Pero ojalá yo esté equivocado, es decir, yo no soy partidario de los
indulto si no se me explican las razones últimas por las que se dan. Yo creo que habría que haberlo dado después de otro proceso, un proceso de acuerdo, de diálogo, de negociación y demostrando que van a servir para algo. Se han dado sin tener esa certeza, pero ojalá estemos equivocados los que hemos defendido el no indulto. Pero todo apunta en línea con lo que se ha dicho y con las primeras expresiones a que no va por ahí los tiros. Es verdad que se dice, pero en privado dicen que sí. Bueno, yo he visto, y lo comentábamos el otro día, que los representantes de Esquerra Republicana son los que más atacaron a Puigdemont cuando se declaró la independencia de Cataluña, el famoso pleno del Parlamento de Cataluña, cuando Puigdemont iba a convocar una rueda de prensa para disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones, y fue Rufián con las 12 monedas falsas y Junqueras, Esquerra, los que más le dijeron traidor a Puigdemont y dio marcha atrás. Son los que ahora dicen otra vez. Vimos la carta, aquel día del debate, habíamos leído hacía 2 días creo, la carta de Junqueras donde expresaba un cierto cambio, pero a los 4 días fue todo lo contrario. Por lo tanto, lo que yo voy al fondo y termino. Yo creo que el nacionalismo aprovecha la debilidad del Estado, en este caso el Estado central, es decir, y son desleales por más cosas que se le ha hecho. No se ha cambiado la ley electoral para ir a un sistema mayoritario, permitir que con muy pocos votos decidan un gobierno en España, se le ha transferido el 30% del IRPF se ha hecho todo y no hay lealtad. En el momento que hay debilidad, como la ha habido en los últimos años, por la crisis económica, por la aparición de diferentes partidos y porque los dos grandes partidos no se entienden y se debían de entender para tener una postura común, creo yo, igual que pasó ya con el Estatuto de Cataluña, el último, que fue un desastre, que no se lo pactaran los dos grandes partidos, pues creo que no va a servir. Ojalá, como digo, yo esté equivocado y esto sea la panacea y se resuelva y Cataluña encuentre su encaje en España y estemos sin otra crisis. Y ya sí terminó. Y además yo creo que tenemos que hacer una defensa de los poderes del Estado, del judicial y del policial y de todo el funcionariado que dieron la cara en los peores momentos y hoy se pueden sentir muy agraviados de que ese esfuerzo que hicieron no ha servido para nada. Algo ha servido, pero digo, vaya para ellos nuestro reconocimiento y ojalá ellos estarán igual que yo de acuerdo, seguro que están hoy en contra del indulto, pero si esto resolviera el problema lo veríamos de otra cosa. Yo tengo muchas dudas de que vayamos a resolver el problema. Juan Ojeda ha abierto el melón de que hemos podido generar un nuevo fuego que no había o que había más bajito. Salvador Blanco ha dicho que se han podido encontrar con un gobierno débil, en efecto. Francisco Luis, detrás de la imagen en pantalla de Salvador Blanco aparece un mensaje que es muy significativo: Freedom for Catalunya, libertad para Cataluña, y lo hacen en inglés. Creo que eso es bastante significativo. Sí, yo creo que esa es una de las claves por las que, en mi opinión, compartiendo, no por cortesía del contertulio, sino por acuerdo, compartiendo ese deseo de que ojalá el tiempo demuestre que estoy equivocado. Pero yo tampoco estoy de acuerdo con la forma en que se han dado los indultos. Y ese tono de desafío que aparece ahí es una de las claves. Yo creo que todo este debate tiene muchos envoltorios. Tiene un envoltorio jurídico, tiene un envoltorio político, tiene un envoltorio electoral, porque no deja de ser un tema de sustancia electoral, pero en el fondo también está haciendo una cosa que yo diría que es casi de fe laica, ¿no? En el sentido de que, desde mi punto de vista, estamos otra vez en las dos Españas. Hay una España que sigue creyendo que, siguiendo dándole concesiones, gestos, caramelos a los nacionalistas / separatistas, va a llegar un día, y que creen que puede ser en el que se apacigüen, se conformen, se estén satisfechos. Y hay otra España, que es la que hay gente de derecha y de izquierda, que ya piensan que no, que cada caramelo que le des te lo va a escupir en la cara. Y esa es la base por la que en un momento determinado se puede estar de acuerdo o no. En mi caso, por ejemplo, yo no soy partidario de que se le pida el protocolo de la confesión católica, donde se le pida el acto de contrición, que reconozca los pecados y todo eso. Pero sí, por ejemplo, que no se planteen ante un tema como los indultos con ese desafío, que ya lo definía el propio informe del Tribunal Supremo, en sus condiciones que no se daban, también en ese desafío, y luego el tono de que, hablan de que el gobierno lo da por lo que decía Salvador, por debilidad o por interés
Ayer mismo le dijo el propio Rufián a Sánchez en el Congreso lo mismo, es decir, no lo estará dando usted por necesidad, porque, claro, primero porque interés, porque lo pueden poner colorado en Europa, dice, y segundo porque, claro, usted tiene que sostenerse donde realmente, que lo que decía Juan, hay un interés. ¿Hay utilidad pública? Bueno, para una media España puede que haya la hipótesis de una futura utilidad pública y ojalá lleve razón esa media España, y para otra media España creemos que estamos suficientemente escarmentados durante los últimos 40 años, todo lo que nos ha dicho la historia, para pensar que es muy difícil crear esa utilidad pública. Por tanto, se debería al menos haber evitado, desde el punto de vista del gobierno, estoy ya de acuerdo que los indultos son legales y por tanto hay que darlos, pero se debería de haber evitado por lo menos este tono de desafiante de si yo te los pido, ni por supuesto hago promesa alguna que no los vaya a cumplir, ni renuncio a mis 4 mandamientos de autodeterminación, independencia, bueno, referéndum y amnistía, ni renuncio a absolutamente nada y además salgo mandando un mensaje a Europa diciendo freedom en España, porque tanto por supuesto que aquí no hay libertad. Evidentemente no es el contexto adecuado para dar unos indultos, pese a que, insisto, yo sigo diciendo lo que al principio. Ojalá quienes pensamos que los nacionalistas son insaciables y que solo se van a saciar cuando se les dé algo que no se les puede dar, pues ojalá nos equivoquemos y realmente no se pase del principio que hasta ahora están concediendo, que se sientan, dan el privilegio de sentarse a dialogar. De ahí a negociar lo que es innegociable es un problema serio. ¿Ha querido comprar Pedro Sánchez tranquilidad para esta legislatura? Hombre, por supuesto. Aún le queda un tiempo de legislatura. Por supuesto que la ha querido comprar tranquilidad. Es decir, yo creo que, pienso que, como siempre en política, habrá habido unas negociaciones previas, unos pactos más o menos secretos y unas peticiones más o menos que nos han comentado. Es decir, yo estoy convencido de que por parte de los independentistas catalanes, el primer gesto que le han pedido a Pedro Sánchez para continuar en cierta línea de colaboración y no liarla demasiado, es el tema de los indultos como un primer paso. Y además que lo que antes decían, que esto da síntomas de debilidad por parte del gobierno. Es decir, tú me necesitas a mí más que yo a ti. Es decir, porque yo sin ti sigo siendo yo, pero tú sin mí te quedas sin nada. O sea, que ese es uno de los problemas. Hombre, que aquí podría haber una jugada, y espero que no me la copien, ¿no? Una jugada inteligente por parte de los independentistas catalanes, que decir, bueno, el tiempo que queda de legislatura, vamos a quedarnos tranquilitos para que Pedro Sánchez dé la impresión, el gobierno de España dé la impresión de que, hombre, que los indultos que han sido muy criticados han conseguido por lo que quería decir, que no la estamos liando ni nada de eso, para que así asegurarnos de que en las próximas no va a ganar el Partido Popular, no va a gobernar la derecha o centro-derecha en España y tenemos más tiempo para continuar con lo nuestro. Eso podría ser una jugada inteligente. Yo como, no sé si esto lo ven en Cataluña, ¿no? Pero estaría bien. Pero hay que pensar que sí. Esto lo ha hecho Pedro Sánchez por necesidad, eso es evidente. ¿Qué piensa el resto de la mesa? Si se han podido comprar voluntades. Es que yo no lo sé, pero yo lo que creo es que estos temas tan importantes nunca se debían de tener en cuenta el beneficio, el prejuicio electoral, porque si se actúa pensando en lo que te interesa electoralmente, al final lo pagas. Mi experiencia dice que hay que hacer lo que se debe de hacer. Y si encima eso te beneficia, bienvenido sea. El ciudadano a la larga premia las cosas razonables que se hace. Ahora, si se busca el interés electoral, yo creo que se vuelve en contra. Y creo que son temas uno y otro. Es decir, hoy no sé si el ambiente político en España, y algunos no nos vamos a cansar de denunciarlo permanentemente cada vez que vengamos a un debate, no puede continuar así. No nos damos cuenta del debilitamiento de las instituciones, de lo fundamental de un Estado. Es que alguien dice, es que es muy institucional. Es que lo otro nos lleva a debilidades muy grandes. En los temas de Estado, los partidos que aspiran o que gobiernan o que aspiran a gobernar tienen que buscar por todos los medios acuerdos, pero porque a los dos les va en ello. No podemos más, ni el PP ni el PSOE, seguir utilizando el tema catalán con criterios partidistas de rédito electoral. Creo que a la larga va a ser nefasto para todos. Pero a la larga será también ineludible, eso sería ineludible, porque yo creo que en la otra parte también está la lectura electoral. Yo lo decía antes, es decir, en Colón se demostró que el rechazo, por muy rotundo que pueda ser, de un partido como el Partido Popular, no debería ser tan aparatoso como pretende hacerlo Vox. Y yo creo que como es una sustancia electoral muy rentable, pues aquí yo creo que el PP se está dejando llevar por la aparatosidad de Vox, por no dejar una sustancia tan rentable electoralmente,
y están creando una dimensión, insisto, aparatosidad política que va, yo creo que incluso está beneficiando a Sánchez en el sentido de que muchas veces por el contraste de los argumentos dice, bueno, pues esto razonablemente que se puede estar de acuerdo o no, incluso que el PP le diga a Pedro Sánchez, arrieritos somos y en el futuro nos veremos, a ver cuántos logros vas a encontrar tú con los catalanes. Pero claro, echarse al monte, pues hay mucha gente que no está, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con la forma que se han dado los indultos, pero tampoco con toda esa aparato y todo ese escándalo que se está montando, esa exageración, donde al final, insisto, que yo creo que es desproporcional, sobre todo para el PP. Pasa como mucha gente. Yo creo que se puede estar de acuerdo en algo y yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, Salvador, que es del Madrid, no por ser del Madrid, coincidir con que es del Madrid, va todos los domingos a ver el fútbol con los de Ultrasur. Es decir, hay manera de coincidir en algo y no tener que siempre tener ese tipo de reacción. Pero yo creo que el fondo es la sustancia electoral que representan, ¿no? Que por otra parte, yo creo que desde mi punto de vista es tan, digamos, tan obvia que sobra. Yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente para saber la traducción electoral que quiera con una decisión del gobierno, no necesita otra cosa. Y hay una cosa que me gustaría añadir porque creo que para aquellos que pensamos en un momento determinado con estos matices, que no estamos de acuerdo con la forma en que se ha dado el debate, parece que te encuentras, porque yo creo que la situación del ciudadano no es como la de un partido político. Yo creo que puede haber muchos ciudadanos que entiendan desde la más absoluta generosidad, que es un ejemplo de generosidad política, que se entienda. Desde el gobierno no lo puede decir lo mismo Pedro Sánchez porque está su utilidad personal, por tanto. Pero esto de que el debate social se esté convirtiendo también en una especie de dilema o binomio sin alternativa, que decía, o tienes un plan alternativo o tienes que estar de acuerdo con los indultos. ¿Tú qué plan tienes alternativo? Pues mira, cualquier plan puede ser alternativo menos hacer lo que se ha hecho hasta ahora. Porque la filosofía que se sigue es, vamos a hacer los indultos por si, y si da resultado, pues que con ese y si da resultado, llevamos 40 años de transición, concediéndole, por ejemplo, la organización de su cultura, de el manejo de su lengua, de la educación, y el resultado cada vez que hoy hay 3 generaciones de catalanes, educados en el odio a España. Entonces, en la política del y si da resultado, pues allá como resultado es que hay media España que ya no cree que da resultado. Vamos a ir hablando y una vuelta de tuerca. Esta misma semana se va a producir un hecho, digamos, trascendente. El gobierno de Pedro Sánchez pues va a eliminar las mascarillas o el uso obligatorio de las mascarillas en los espacios al aire libre. Y también esta misma semana se produce una bajada del IVA de la luz, una bajada muy pedida, muy solicitada, al 10%, cuando estaba en el 21%, y además era una subida, tras una subida histórica del suministro eléctrico. Quiero hablar, en principio, si consideráis oportuno, conveniente, incluso coherente, que se retiren las mascarillas en un momento como nos encontramos. Os recuerdo que en Córdoba tenemos prácticamente el triple de tasa que el resto de España, y que estamos en unos datos, los peores datos de la cuarta ola de la pandemia. Además, con una buena parte de la población, no sé, un 20 o un 30% ya inmunizado, por lo tanto son unos datos muy a tener en cuenta. ¿Es recomendable, bajo vuestro sano juicio, retirar la mascarilla en un momento como este? Yo creo que habrá algunos sitios... ¿O ha sido otra compra de voluntades? Bueno, yo creo que también ha sido un gesto... O sea, tenemos que pensar que Pedro Sánchez sabe que en el tema este de los indultos ha tenido, ha levantado mucha suspicacia y muchas opiniones en contra. Entonces yo creo que está haciendo cosas para apaciguar a la gente, ¿no? Entre otras lo de la mascarilla, el tema de la luz, que después podemos hablar. Sí. Pero en el tema de las mascarillas yo creo que es una medida precipitada si esto es generalizado en toda España. Hay sitios donde la tasa de incidencia es bajita, o sea, en España es del 90% más o menos, pero hay comunidades donde está en el 40% o algo así, ¿no? Bueno, ahí es posible. Pero por ejemplo en Andalucía, y de hecho la autoridad sanitaria andaluza, el mismo consejero Aguirre lo decía el otro día, que no consideraba que en Andalucía debería de dejarse de utilizar la mascarilla en ningún sitio. Y José María Bellido en este mismo programa, en este mismo televisión también lo ha dicho. No me expresé en Andalucía. Una recomendación. Ahora, otra cosa es que vamos a ver cómo se hace esto, pero si las comunidades tienen competencias, parece que no es fácil que puedan tener competencias para obligar al uso de la mascarilla,
pero sí que están recomendando, sobre todo Andalucía está recomendando que se sigan utilizando las mascarillas, y yo creo que en Andalucía y en Córdoba especialmente, por nuestra tasa de incidencia, no es recomendable que se deje de utilizar la mascarilla, no es recomendable, porque además el dejar de utilizar la mascarilla no es solamente eso, es que eso produce una cierta alegría en el contacto, etcétera, etcétera. Y vuelven los besos, los abrazos, todo. la generosidad social. Exactamente. Y entonces la mascarilla, digamos, es un símbolo que al quitársela se quitan muchas cosas también, se quitan muchas medidas de prevención. Y yo creo que aquí hay que ser muy prudente. Sí, el gobierno de Andalucía recomienda que no se deje de utilizar la mascarilla, lo mejor es seguir utilizando la mascarilla. Salvador, Francisco Luis, ¿estáis de acuerdo con Juan? Bueno, yo es que yo alucino con esto. No hace mucho escuché decir, ya vamos a vivir durante mucho tiempo con mascarilla, porque va a ser... Y ahora de buena primera ya no tenemos mascarilla. Esto, yo no sé... A mí me enseñaron de pequeño, zapatero a tu zapato. Creo que esto también ha dado votos y se ha visto. Estos temas hay que dejarlo en manos de los profesionales. ¿Qué sabré un político como yo si esto es bueno o esto es malo? Yo necesitaré los informes de los técnicos. Y, hombre, y si no están todos de acuerdo, no hay un consenso, me guiaría de la mayoría. Y si no, de los más prestigiosos. Y entonces tomaría una decisión, pero siempre con el criterio técnico. Todos dicen que todo se basa en los criterios técnicos, pero vemos que cada uno hace después en su comunidad autónoma. En 2 meses se cambia de opinión. Bueno, como tantas otras cosas, creo que esto es un nuevo modelo de vida que nos hemos dado a través de tantos redes sociales, en fin, la opinión pública. Yo creo que cada día hay más información y más deformación, porque es como el IVA. A mí me gustaría que los gobiernos nos dieran siempre la verdad. Mire usted, ¿la puedo bajar o no? Recuerdo cuando subió mucho la luz era porque no había sol, y entonces no había energía fotovoltaica y renovable, y ahora tenemos sol. ¿Ahora cuál es el problema? Ahora que el petróleo ha subido. Mire usted, con estas cosas o se puede o no se puede. Nos dice, como con la mascarilla, el IVA de la mascarilla también hubo una época que lo tenía. En fin, hay que ser más serio en esto, y las cosas o se pueden hacer o no se pueden hacer, pero da igual. Como hoy la palabra no tiene valor ninguno para todo, hoy decimos una cosa y mañana todo lo contrario, y no pagamos una factura por ese renuncio o esa contradicción, pues vivimos en todos los días opinando de diferentes formas y volvemos locos a los ciudadanos. En el caso de la mascarilla, yo no tengo ninguna capacidad técnica. Hombre, puedo pensar que sí, que si no hay mascarilla. De hecho, yo ayer me vacuné la segunda y estoy deseando de tener vacuna. Yo posiblemente hubiera esperado a que estuviera todo el mundo vacunado. Pero también es verdad que ahora nos enteramos que hay personas. Alguien ha tenido que dimitir estos días de un alto cargo en el gobierno balear, una direccionera, porque no se quería vacunar. Yo tengo amigos en Palma conocidos que dicen que no se pone la vacuna. Algunos de izquierda, digo, ¿y tú eres el defensor del interés general? Porque si te quedas en tu casa y no sales, yo podría aceptar de que tú no te vacunaras, pero tú vienes a Alba, donde yo estoy, a tomar café conmigo y te sientas aquí en la mesa, y bueno, cuando yo esté vacunado pues tengo menos riesgo, porque si me lo cojo no tendré consecuencias graves. Pero digo que yo a lo mejor hubiera esperado un máximo nivel de vacunación. Pero en cualquier caso, en esto lo que digan los profesionales. Has dicho algo importante, Salvador, y es que hasta que no llegara esa inmunidad de rebaño, que además lo dijo Pedro Sánchez, no llegaría este camino hacia la normalidad, y se ha adelantado, y posiblemente se ha adelantado un mes y pico, no más. Después, estamos hablando después de 1 año y medio. Pero permíteme que yo no quiero en esto ser, pero igual que Pedro Sánchez ha hecho esto, otros hacen también lo que le interesa electoralmente. Y lo hemos visto en otras comunidades autónomas. Aquí hay que ser justos. Sí. Si le atacamos a uno, tenemos también que reconocer que ataca. Si criticamos a uno en una medida, al que la hace igual también debe de llevarse. Porque este es el mal de esta sociedad, creo yo, que lo que hacen los contrarios es malísimo, y lo mismo lo hacen los tuyos y ya no es ni malo, es casi bueno. Y esto no puede ser. Las cosas o son malas o son buenas, independientemente de quién la haga. Y esta es las dos Españas a las que estamos llevando cada día más los políticos o los ciudadanos, a que ya no tenemos espíritu crítico, ya no podemos criticar a los nuestros porque no lo utilizan. Eso que dio Felipe en el debate, estoy deseando de aplaudir a alguien, aunque no sea de los míos, que no pasa nada por reconocer que un contrario dice cosas interesantes y se le puede aplaudir. Hoy vemos los debates parlamentarios y antes de que hablen ya
está la camada aplaudiendo a uno y a otro sin saber ni lo que van a decir. Eso, yo que he sido parlamentario, eso no existía. Solo aplaudíamos cuando estaba el político muy bien. Pero hoy es que te aplauden sin decir nada. Salvador, o aplaudí sin haber atendido. Correcto. Eso pasa muy Pero a menudo. repartamos responsabilidades Hay que ser a justo, todos, hay que ser independientemente de que te guste. De todas formas, es evidente que todos los gobiernos quieren dar noticias buenas, adelantar las noticias buenas, siempre todo el mundo quiere. Y en el caso de que esto sea un error, a mí lo que me importa es si es venial o es grave, un error. Esto no es un error venial, no puede ser un error de un tema tan importante como el que hablábamos antes. Desde mi punto de vista, yo también estoy muy influido porque ya llega un punto, después de tanto tiempo, con la mascarilla, estoy saturado de mascarilla. Entonces, probablemente el estado anímico condicione también las propias conclusiones que uno saca. Y yo creo que, y a lo mejor le doy mucha trascendencia a la lectura, cuando en realidad solo es un argumento en defensa propia, pero me parece que en una sociedad como esta, con el tiempo que lleva y teniendo en cuenta que un gobierno tiene que dar, digamos, indicaciones o directrices o decisiones generales, por el hecho de que en Córdoba estemos como estamos, la decisión general se puede sostener, y desde el punto de vista yo creo que estamos en una sociedad suficientemente madura para que después de un año y medio vivir bajo la prohibición podamos vivir bajo el consejo y la responsabilidad personal. Entonces, si hemos vivido durante un año y medio en este tema, con un aval, digamos, científico, que también el aval científico lo tiene para este adelanto electoral, erróneo o no, bajo el concepto de la prohibición del gobierno, el gobierno decide lo que tú puedes o no puedes hacer, porque el contexto de la pandemia lo justificaba. Pues yo creo que ha llegado también el tiempo donde ahora mismo podamos vivir bajo los consejos del gobierno, de la Junta de Andalucía, del alcalde, y el criterio personal y la responsabilidad personal de saber actuar ante la situación que quiera. Yo estoy de acuerdo con que se elimine esa prohibición, pero no me voy a quitar la mascarilla por el hecho de que lo haré cuando vaya por la calle y cuando vaya a la Plaza del Salvador de Turismo a Sevilla, como fue Juan el otro día, y vea 2000, pues me la pondré. Y un poco de responsabilidad social compartida, que se llama, porque si no, todo al final es muy fácil eliminar las responsabilidades personales y dejarlas caer sobre las decisiones políticas, siempre que, insisto, estamos hablando de un desfase de un mes o 2 meses y de un contexto general del país, y no estemos hablando de errores más graves y evidentemente trascendentes, ¿no? Antes de empezar a hablar del IVA ese famoso del suministro eléctrico, no quiero dejar pasar por alto la gestión que ha habido de la pandemia de las distintas administraciones. Y Salvador Blanco ha dado la clave: hay que mirar, hay que ser justo y hay que analizar a todos y medirlo a todos con la misma tabla de medir. Entonces, ¿cómo consideráis que desde las distintas administraciones, desde la nacional a la municipal o desde la municipal a la nacional, como queráis, se ha gestionado la pandemia? Cuando hablo de gestión de la pandemia, hablo desde el minuto cero en el que se decreta el estado de alarma hasta el momento actual en el que se están administrando unas vacunas que están llegando en masa y que hacen que personas ya de menos de 40 años hayan recibido la primera dosis de la vacuna. Bueno, yo creo que ha habido muchos puntos de cierre. Es decir, yo creo que al principio hubo un fallo generalizado, que es que no se supo actuar con rapidez. Es decir, en España, cuando se decreta el estado de alarma, etcétera, etcétera, ya había pasado demasiado tiempo y había mucha gente contagiada. Después se han ido haciendo normas en función de circunstancias más bien políticas, de interés político, que de interés sanitario. Se ha tenido pocas veces en cuenta la opinión de los sanitarios más pendientes de este tema y con más conocimiento del caso. Pero después también ha habido cosas que se han ido mejorando, es decir, con el paso del tiempo, también las distintas administraciones han ido mejorando. Por ejemplo, el otro día Jesús Aguirre reconocía que el gobierno de España había estado haciendo cosas bastante bien en el tema de la pandemia. Bueno, yo creo que ha habido cosas que se equivocaron, después ha habido otras cosas que han acertado. Por ejemplo, yo creo que se ha acertado, aunque al principio hubo problemas con el suministro de vacunas y tal, yo creo que en España en general, y ahí la administración central tiene la máxima competencia, el tema de la vacunación en España ha ido y va bastante bien, rápido, incluso más rápido que en otros países. Eso digamos como un mérito de la administración central. También en la administración autonómica también ha habido fallos, pero por ejemplo ahora mismo también en el tema de la vacunación, la logística que se ha impuesto a la hora de vacunar está permitiendo que se vaya a una velocidad que cuando nos la decían antes no nos la creíamos, ¿no? Y es verdad. Cuando decían que se podía llegar a la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, antes del verano, que estuviera más o menos el 70%, no nos lo creíamos ninguno. Y ahora vemos que sí, que es un objetivo conseguible. ¿Por qué? Porque se han hecho bien las cosas en este sentido. Después también ha habido otros fallos. Pero vamos, yo creo que en general
Sobre todo, además, que hay que reconocer una cosa, es que esto no ha pillado tan de improviso a todo, es decir, que esto no es una cosa que se podía prever, es decir, nadie pensaba que iba a haber una pandemia como esta que nos ha cambiado la vida durante un año y pico a muchísima gente o a la mayoría de la gente, y entonces probablemente no estamos preparados para esto. Si viene otra vez otra pandemia, Dios no lo quiera, pero bueno, si viene otra pandemia, yo creo que ya mentalmente estaremos más preparados para esto. Pero ha habido luces y sombras. Afortunadamente yo creo que ahora mismo está viendo más luces que sombras, aunque el tema de la mascarilla yo creo que es una sombra. Muy bien. Bueno, yo creo que, y además como estas cosas siempre hay que compararse, pues si nos comparamos con los países parecidos a España, digo occidentales, de Europa, pues resistimos bien la comparación, y porque otros elementos yo no tengo. También ha sido una experiencia, dijimos aquí, cuando la autonomía es de la primera vez que quizá la cogobernanza ha existido, más allá de algunos desacuerdos puntuales y marcha atrás, razonablemente las instituciones central, autonómicas y local han estado a la altura de las circunstancias, han sabido anteponer el interés general que el partidario, más allá de matices. Yo creo que globalmente todo el mundo se ha dado cuenta que cuando las cosas van en serio, y esto iba muy en serio, esto asustaba a cualquiera. La primera ola, cuando vimos las UCI como estaban y personas sin enterrar, aquello fue terrible. Yo creo que ahí hubo un momento que la sociedad española tomamos buena nota de lo que nos estábamos jugando y se nos quitaron los cuentos. Bien, eso es lo que demuestra que cuando hay entendimiento y se funciona con razón, pues al final se consigue un objetivo válido. Bueno, sirva de experiencia y ojalá cada día, yo creo que sí, que ya estamos en un momento de vacunación muy importante y además que da seguridad. Parece mentira, lo menos los que la vivimos, aunque tengamos la segunda recién puesta, basta que tenga una y sepa que ya tiene un 70% de posibilidades, en caso de cogerlo, de que la gravedad sea menor, te da una tranquilidad que yo no tuve ni mi familia antes de la vacuna. La vacuna ha sido clave en todo esto. Y ahí las comunidades autónomas y la administración central se han coordinado y han funcionado razonablemente bien. Lo cual demuestra también que España tiene una buena sociedad civil, es decir, que debemos de estar orgullosos de nuestro país. A veces nos cuesta trabajo reconocer las cosas que funcionan y solo nos echamos en cara lo que mal que funcionan las otras. Pero en fin, la salud, la sanidad española, que estaba reconocida mundialmente, ha sabido estar a la altura de las circunstancias globalmente. Francisco Luis. Yo creo que la sanidad sí ha estado en un nivel de gestión más aceptable como gestión. Pero soy menos optimista que Salvador en el sentido de que para mí el análisis político no ha sido tan positivo. Habría que analizarlo con más perspectiva. ¿Y qué es lo que se ha hecho mal o no? Pues no se puede hacer por el tiempo, porque si lo analizamos en el principio, estoy de acuerdo con Juan, en que el principio fue mucho retraso, bastantes errores y fueron muy flagrantes, ¿no? Si lo analizamos, por ejemplo, ahora, pues entonces sería que las administraciones más cercanas de Córdoba, que la ciudad en las provincias de Antequera, pues las que hacen peor, no tiene mucho sentido eso. Digamos, hace falta verlo en perspectiva, en tiempo y demás. Pero yo creo que esta crisis ha dado mucha contienda política del Estado autonómico, que habría que analizar y engrasar mucho mejor de lo que se ha hecho, tanto es así que no solo hemos tenido una crisis económica, una crisis social grave, crisis personales, sino también una crisis política, una contienda política abierta que ha generado hasta líderes políticos nuevos como Díaz Ayuso, que esto lo ha generado la situación de pandemia y el desencuentro en el de funcionamiento de un Estado autonómico o de una autonomía. O sea, que todo eso ha generado, lamentablemente, lo que también ha generado y lo que no tiene solución son los muertos, que en Córdoba nos estamos acercando a los 1000 y es lo más grave y lo que no tiene solución, ¿no? Figuras emergentes y figuras que se sumergen. También hemos tenido la dimisión de Pablo Iglesias, incluso no como sí, pero eso la retirada de la vida política. Esa es por una pandemia más política electoral propia. Un señor que tenía coleta, ¿no? Que tenía coleta. Seguimos porque el tiempo nos come. La verdad que está siendo un debate bastante provechoso. Que vamos a hablar del suministro eléctrico, de esa bajada al 10% del IVA en determinadas circunstancias. No sé si pensáis, y además se produce también igualmente en la misma semana de la retirada de las mascarillas como obligatoriedad, y en la misma semana volvemos a lo mismo, de la salida de los presos del proceso. No sé qué pensáis, si esa bajada, que luego los expertos economistas han cifrado en que en la factura de luz van a ser 5 o 6 euros, o sea que no es tampoco una barbaridad, no creo que una familia vaya a vivir mejor o peor por 5 o 6 euros, pero es un detalle
que puede ser muy analizable, y os pido que seáis vosotros los que nos deis vuestra opinión. Bueno, es que el tema de la factura de luz, primero, yo creo que tampoco ha entendido mucha gente lo que era vamos, yo soy incapaz de analizar lo que es la factura de luz, mira que lo he intentado, Pero demasiados parámetros. Bueno, pero yo soy de letras, yo entiendo que yo soy de letras, pero de letras pagadas me refiero. pero que yo no me entero de la factura de la luz, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, digamos el anuncio porque ha habido un anuncio que ha tenido también sus contradicciones, pero cuando se dijo lo de bajar el IVA, el gobierno dijo que no podía bajar el IVA porque era un tema de que la Comunidad Económica Europea no permitía lo de siempre, ¿no? Y al final se resulta que sí pueden bajar el IVA y no pasa nada. Que va a tener, no sé, decían 1.200 millones de ingresos, 1.200 millones de euros menos de ingresos, pero bueno. Pero yo creo que tampoco la gente y yo hablo por mí, cuando hablo de la gente hablo por mí, soy un ciudadano normal. Yo no me entero en cuánto esto se va a traducir en mi recibo de luz, es decir, bajan el IVA, bueno, y eso que me supone 6, 7 euros, es lo que decían, bueno, pues bien. Lo que pasa es que yo creo que esto también ha sido, bueno, un anuncio políticamente interesado, es decir, electoralmente interesado, que ahora no haya elecciones. Es decir, estamos dando muchas noticias malas, nos están pegando muchos palos. Bueno, vamos a dar una cosita buena, es decir, vamos a bajar el IVA de la luz y recortamos nuestros ingresos por impuestos, aunque después se puede traducir en algunos prejuicios para determinada gente, porque cuando hay menos ingresos por impuestos, también hay menos gasto social, es decir, que esto hay que mirarlo. Pero yo creo que esto no tiene más importancia, yo creo que el tema de lo que pasa es que eso ha suscitado mucha controversia. La gente se indigna, bueno, te van a subir la luz y la gente se cabrea, ¿no? Y después, pues mira, te van a subir la cerveza y la gente le da igual, ¿no? De hecho, bueno, los refrescos los subieron claro. al IVA y nadie dijo nada, ¿no? Nadie salió a la calle claro. con pancartas porque le subían de un 10% a un 29% porque la Coca-Cola le pasaba a costar un tanto por ciento más. ¿Qué piensa el resto de la mesa? Yo recuerdo en el anterior debate dije yo, quizá a los ciudadanos le preocupe más, a lo mejor ingenuamente por mi parte, pero digo, le preocupa más el recibo de la luz. Lo recuerdo perfectamente. Sí. Algo había que hacer, es decir, es verdad que la luz, los que ya tenemos tiempo y observamos de un mes para otro, por una razón o por otra, el mismo petróleo, la factura que hay que pagar del consumo de CO2, es decir, a lo mejor había que haberlo previsto, pero yo creo que en la luz en España todos teníamos que mirarnos un poquito para adentro, digo todos los gobiernos que ha habido, porque entre todos la mataron y ella solo se murió. Sí es verdad lo que se dice, que de las más caras de Europa, ahora leo un titular, no, pero es la más barata de IVA. Bueno, esto tiene efecto en el empleo, no solo en la familia, la industria, si la factura eléctrica en una empresa es un gravamen muy alto, pues tiene consecuencias. Algo habría que hacer y creo que se está haciendo, por lo que parece. Lo que pasa es que las medidas de profundidad darán resultados a más medio plazo y esta pues había que adoptarla ya. Si se ha hecho electoralmente, yo recuerdo que en el anterior debate ya avisamos de que los ciudadanos tenían una gran preocupación por la luz, porque no es solo la luz, los carburantes, hoy llenar el depósito de combustible de un coche pues vale 14 euros más que hace un año. Entonces esto se va sumando y esto al final repercute en la economía. Si hay menos dinero en los bolsillos de los ciudadanos, que por suerte hay mucho, porque la pandemia se ha ahorrado mucho y se tiene muchas ganas de vivir y de gastarlo. Hombre, el ahorro en España, digo globalmente, en este año y medio ha subido como no habíamos conocido en muchísimo tiempo. Pero mira las cosas del hambre, ¿Qué? Ya. Pero es verdad que los ciudadanos no han podido gastar. No hemos ido nada más que al supermercado. En fin, bueno, que digo que esto tiene consecuencias importantes y estábamos bien, había que tomar medidas. Esta parcial y habrá que seguir estudiando en profundidad cómo podemos resolver. Y sobre todo algún día habrá que explicarle a los ciudadanos, a ver si nos podemos enterar, porque yo tampoco me entero, que si el déficit eléctrico, que si las primas, que si esto, que si lo que hizo el otro, bueno, y como decía antes, entre todos la mataron y ella solo se murió. Parece que estamos muy por encima de la media europea, pero no de ahora, esto viene de hace ya bastante tiempo y habrá que resolverlo si tiene alguna solución, que seguramente la tendrá. Claro, esa es la clave. Si España tuviese capacidad, que yo creo que puede encontrar soluciones, ahora que las energías renovables, pues evidentemente están más que acreditadas, ¿no?, o certificadas, para resolver su déficit energético, pues entonces hablaríamos de otra cosa. Pero como no tiene hasta ahora capacidad, ni parece que tiene todavía criterio político para hacerlo, pues todos esos son parches
parches de un problema que no se puede resolver a corto plazo, y parches a veces absolutamente obligados, porque el problema no es si esta decisión es, digamos, tiene un interés de fondo electoral. El problema es que el gobierno, si seguía sin hacer nada, el coste electoral sí era evidente. No sé si esto tiene algo de efecto positivo, pero desde luego el coste negativo y el coste electoral de no hacer nada y pagar la luz más cara digamos, de la memoria de cada uno y de las más caras de Europa, eso no se sostiene políticamente desde un punto de vista de un gobierno que supuestamente ha pregonado lo contrario, incluido el partido que lo sostiene, que es el de Unidas Podemos, que ha hecho de este tema del coste del gasto social una bandera, ¿no? Por tanto, esto es un parche absolutamente necesario, cuya trascendencia es mejor casi que no la podamos descifrar, porque estoy de acuerdo con Juan, que es muy difícil entender la factura de la luz, pero me conformo con la sensación de que si yo la entendiese, tendría una impotencia tremenda porque no podría cambiarla y tendría que seguir pagándola igual. Así que es preferible entender solo el trazo grueso y quedarnos con que algún día España podrá resolver el problema de una vez. Por ahora no. Habéis estado hablando de que puede ser o no una medida electoralista. Lo que sí es verdad es que las últimas encuestas, los últimos sondeos electorales, el último fue esta misma semana, marcan una mayoría absoluta de la unión de los votos de Partido Popular y Vox, una victoria bastante holgada del Partido Popular respecto al Partido Socialista y un hundimiento prácticamente hasta la mínima expresión de Ciudadanos. No sé qué pensáis. ¿Y por qué se ha llegado a este...? Bueno, también es verdad que las encuestas están para leerlas, porque últimamente no dan ni una. Hombre, en la encuesta ahora mismo, vamos, vosotros sabéis que yo llevo muchos años con encuestas y yo me creo las encuestas. ¿Tú has organizado encuestas también o las has preparado? Muchas encuestas, sí, hombre. A mí me enseñó las encuestas José Ignacio Ver, que para mí era uno de los tíos que más de encuestas sabía en España cuando estaba con Demoscopia, ¿no? No, pero quiero decir que yo creo en las encuestas, pero creo que las encuestas reflejan una opinión determinada en un momento determinado. Es decir, una fotografía del momento. Del momento, yo creo que sí, que las encuestas, si están bien hechas... ¿Y te crees esa fotografía del momento? Ahora mismo yo creo que sí. Hombre, menos las del CIS. El otro día salió la del CIS y la del CIS va en contra de todas las encuestas que se están haciendo. Hoy sale una del Grupo Joly. Hoy sale una del Grupo Joly, que más o menos coincide, escaño más, escaño menos, porcentaje de votos más, porcentaje menos, en todas las que han ido saliendo, menos las del CIS. Es decir, que sí, que daba me refiero a elecciones generales. Sí. Que le daba al PP el primer puesto con 120, 120 y tantos, después estaba el PSOE con 90 o algo así, Vox subía a 57 por ahí, bajaba Unidos Podemos y Ciudadanos pues estaba al borde de la desaparición, algunos le dan un escaño, otros no le dan nada. O sea, yo creo que eso responde efectivamente a lo que ahora mismo la gente está pensando. Pero claro, aquí no hay elecciones generales, teóricamente, si a Pedro Sánchez le salen bien las cosas y no se le complica la vida, no hay elecciones hasta dentro de unos 30 meses, o sea, 2 años y un poquito más, ¿no? Y a lo mejor de aquí a 2 años y un poquito más esto puede haber cambiado. Es decir, que si ten en cuenta que ahora mismo todavía está el efecto de las elecciones de Madrid, el efecto Ayuso, ha subido lo que es la valoración en general del Partido Popular. Las circunstancias estas le están haciendo que Vox, bueno, el mensaje de Vox, que cada día es más duro, sea creíble por un porcentaje más alto de gente, y eso que vamos a ver que ellos más del 20% que así no van a llegar, pero como ellos hablan para un 20%, el resto, el 80% restante le da exactamente igual. Y lo de Unidas Podemos, después de todo lo que ha pasado de Unidas Podemos, pues ya vemos que eso, bueno, tiene una deriva importante, y no vamos a ver qué es lo que pasa después ya con Belarra al frente de Unidas Podemos. Y lo de Ciudadanos es que se ha quedado sin sitio. Ciudadanos ya no es útil. Es decir, ahora mismo está gobernando en algunos sitios, como el caso de Andalucía, pero hay una debacle. El otro día, ayer creo que fue, en Jaén, 3 concejales de Ciudadanos se han ido del ayuntamiento se han ido del gobierno municipal de Jaén, que compartían con el Partido Socialista. Lo que está pasando en Granada. Bueno, y ahora mismo aquí en Andalucía sí hay un cierto hundimiento, porque también le interesa a Ciudadanos y también le interesa al PP, entre Ciudadanos y PP no hay ahora mismo problemas, lo mismo con el Ayuntamiento de Córdoba, tampoco hay problemas, pero Ciudadanos sabe que ya no es útil, que sobre todo que después de la próxima, y el PP se va a encontrar con el problema de que si las encuestas después, cuando haya elecciones, los resultados son como las encuestas están prediciendo, va a tener que pactar con Vox.
Continuamos con la opinión del resto de contertulios. Yo conozco menos el mundo de la encuesta, la domino menos, pero un poco la percepción. Yo creo que se habla de unos cambios que yo creía que no se iban a producir. Digo, entre bloques, hasta hace nada nos decíamos, hay movimiento del voto, pero entre el bloque de centro-derecha o de centro-izquierda, pero no trasvase de un bloque a otro. Con esta última encuesta parece que sí hay trasvase de bloque. También es verdad que el voto, si se agrupa con los mismos votos, los resultados son mejores, digo, en escaños, no hay ese... pero en fin, yo creo que tampoco podemos vivir como se vive. Recuerdo las elecciones catalanas. Casado está muerto, el PP poco menos está buscando otro líder, este no le sirve, el PP no tiene futuro ninguno. Eso se decía al día siguiente de las elecciones en Cataluña. Las elecciones madrileñas, buen resultado del PP, ya las extrapolamos a todo el resto de España, el PP va a barrer, el PP tal, y yo creo que a veces las encuestas se hacen en esos momentos de opinión pública, condicionada por esos últimos resultados, pero lo que uno lleva visto en España en los últimos 7, 8 años es que las elecciones que hemos visto en el tiempo del PP, Rajoy 2, Pedro Sánchez otras 2, que el voto se movía bastante poco. Si ahora se mueve de esta forma que se está diciendo por la encuesta, para mí es una sorpresa, yo no me lo esperaba tanto. Y después nos pasa como con el fútbol, si España empata y tal, nos cargamos al seleccionador, a todos los jugadores, son malísimos, al día siguiente tiene un buen resultado y ya es Luis Enrique el mejor del mundo, los jugadores son magníficos, ni son tan buenos ni son tan malos, es decir, yo creo que nos falta un poquito más de sosiego, porque además crea expectativas, y recuerdo ya hace mucho tiempo, cuando el PP iba a barrer en el año 93 al PSOE y después ganó el PSOE, en el 96 iba a sacar 7 puntos de diferencia y sacó medio punto. Es decir, aquí hay interesado en crear una posibilidad de electorales que después la realidad es diferente. Bien dicho, es verdad que la encuesta y cada día, salvo el sí que se está equivocando, a mí hay una, no sé, el grupo GAS, ¿no se llama? El de Michavila. El de Michavila de GAS, sí. GAS, ¿no? Sí. Yo lo que le estoy viendo... Sí, el otro día el grupo yo también sacó una encuesta que también más o menos coincide con la que hoy... Ese hasta ahora tiene credibilidad porque todo lo que nos ha ido diciendo casi siempre se ha ido tal. Pero bueno, creo que depende mucho del Estado. Lo que hoy parece una cosa, a lo mejor a la vuelta del verano, tal. Y sobre todo por algo que también se ha dicho. Los políticos al leer la encuesta yo creo que cogen una carga de euforia, como hemos visto a Casado, que está el hombre bastante alicaído, ahora está muy crecido, y creo que a veces eso lo lleva a cometer errores de bulto que al final los terminas pagando. Es decir, que sosiego y tranquilidad y una línea más... Os voy a pedir más agilidad porque nos quedan un par de asuntos por abordar, quedan prácticamente 10-12 minutos de programa. Francisco Luis. Podría ser muy breve y decir que la mejor encuesta es cuando vengan las elecciones. Yo lo dice todo el mundo, sobre todo los políticos cuando no les interesa. De todas formas, yo creo que las encuestas tienen algunos trazos que son muy gruesos, se ven más claros. El tema de Ciudadanos es de aquellos polvos de Rivera, estos lodos, y además ahí no se ve solamente una encuesta, se ve una secuencia de encuestas que todo dice, una secuencia de encuestas y una secuencia de elecciones. Por tanto, hay una cosa que se llama claro. Hay factores muy, digamos que son muy inciertos en el futuro, es decir, cuál es el precio que pagará el Partido Socialista por la experiencia de gobierno que estaba forzando Pedro Sánchez. Pues eso es una... la historia española no lo ha dado, aquí no estamos acostumbrados. Iba a suponer un coste muy alto, nada más que un pacto con Unidas Podemos. Ahora se ha visto que no, eso está superado en principio desde el punto de vista, digamos, de la alergia social o de la alarma social, ¿no? Pero es verdad que sostener desde la izquierda un pacto de gobierno como este, reeditarlo, lo tendrán que decir las urnas si eso es viable o no. Y por parte del PP también otro coste que hasta ahora se ha hecho en experiencias menores, pero llevar a un gobierno las tesis de Vox, si es un Vox crecido y no es un Vox decrecido o decreciente, pues será muy distinto. Estamos en un momento electoral donde las percepciones son muy circulares cada uno y las encuestas corren mucho riesgo, ¿no? Vamos a ir hablando y vamos a hablar de política autonómica, aunque esta tiene cierta trascendencia nacional. Quiero preguntaros por Susana Díaz y por Juan Espada. Se ríe Salvador Blanco y quiero empezar por él porque me gusta la sonrisita socarrona. Por alusiones. Por alusiones. Que nos diga quién votó, a quién votaste. Si nos dice quién votó, paramos el tiempo del plató. Pues algo de a entender, aunque es verdad que estaba en periodo de reflexión. No.
Dije que de Juan Espada me gustaba su capacidad Va a repetir lo mismo del otro día. demostrada cuando ha sido consejero, y de Susana a mí me había gustado, aunque sabía que lo teníamos difícil, que conectaba mejor con lo que representábamos el PSOE tradicional. Salvador, minuto y más marcador. entre- Minuto yo y voté marcador. a Susana. Yo voté a Susana. Susana, Y- perfecto. Y tampoco me parece bien que en un partido, aunque se gane, se ha ganado, se ha arrasado. Bueno, cuando alguien representa un 30 y tantos % de los votos, tanto cuando fue antes como ahora, hay que tenerlo más en cuenta. Yo a un dirigente provincial me dijo, es que en España se puede gobernar si tú tienes el 50 y el otro el 49, ¿no? Bien, pero eso es en una regla del juego de una institución, de un Estado. En los partidos políticos, cuanto menos divisiones haya, mejor, porque se termina pagando. Igual que Susana en su momento, yo creo que cometió un error de no contar con los sanchistas en las elecciones autonómicas, en las listas, y eso lo pagó porque medio partido se sintió fuera. Ahora podemos cometer el mismo error si todo lo que ha representado Susana, y representa ese porcentaje, en algunos sitios el 38, en otros el 40, eso hay que valorarlo. Y eso no se soluciona diciendo Susana ya está en la calle. Susana políticamente no puede liderar ningún proceso dentro del partido. Eso lo sabemos todos los que lleváramos un día en un partido político. Habría Pero que eso integrarla. es una cosa. Y el tratar internamente con algunos desprecios de los que yo estoy viendo no nos puede llevar nada más que a crear cosas negativas para mi partido en Andalucía. Oye, tiene Bueno, mérito, yo creo que- tiene mérito el reconocer que se ha votado al que ha perdido, es cierto. Sí, No, es es muy cierto, meritado, es cierto. Sí. Hay que Gracias, reconocer Juan. los La méritos. amistad de los dos de Paco Luis me lo No, hacéis más reconocido. no, y que vamos, Y de todos los espectadores. yo el otro día me equivoqué diciendo que ganaba, lo digo aquí, yo me creí que iba a ganar, me creí que iba a ganar Susana. Yo me creí que iba a ganar Espada, pero después ¿Tú vi querías los que movimientos, ganara ¿eh? Susana? ¿Tú querías que ganara Susana en tu foro interno? No te creas, mira, te voy a decir Tienes una cierto cosa. cariño, ¿eh? No, Salvador sabe que Susana y yo hemos coincidido, incluso ella hemos coincidido en París. Y todo. di lo que te dijo Susana también la primera vez. Que Eso yo dilo. sabía- Exactamente, sí, no, si yo te tengo mucho afecto porque Salvador tiene mucho afecto y me va a oír. Es cierto, esa fue la primera vez que hablamos Susana y yo, no, La propiedad transitiva. eso sí. No, pero quiero decir, o sea, pero vamos, yo me llevo también muy bien con Juan Espadas, ¿no? Y yo creo que en este momento al PSOE le convenía más Juan Espadas. Más sutil. Juan Espadas, porque Susana también ya le han dado 2 o 3 toques y después de, en fin, haber perdido el gobierno de la Comunidad de Andalucía después de 37 años, etcétera, etcétera. Yo creo que ya estaba, en fin, yo creo que Susana, y sin embargo, yo creo que Susana tiene futuro, pero tendrá que buscarse en otros modos Otros caladeros. de hacer política. Y además te entendí una cosa, al Partido Popular le interesa mucho que sea Espadas. No por el tema de la autonomía, porque yo creo que tal como van las cosas, da lo mismo que el candidato a la presidencia sea Juan Espadas que Susana Díaz. Pero para el Ayuntamiento de Sevilla, el que no sea Juan Espadas el candidato le abre al Partido Popular una puerta. Se le abre bastante más la puerta. A Juan Espadas en Sevilla no le ganaba nadie, ¿eh? No le ganaba nadie porque Juan Espadas, de verdad, es muy Sí, pragmático. un hombre muy querido. No es dogmático. Por la parte cofrade, por la parte, Ha claro. conectado con toda la sociedad de Sevilla, no tiene rechazo, el pacto con Ciudadanos, con el hermano de Manolo Pimentel, lo ha llevado bien y tal. Y entonces, si no es Juan Espadas, el PP tiene más posibilidades de tal, y sobre todo si el candidato a la alcaldía de Sevilla es José Luis Sanz, entonces mucho mejor. Bueno, yo creo que hay, que me perdone, digamos, la audiencia y también García Márquez en su tumba, pero de verdad que esto, en contra de tu voto y en contra de tu remota previsión, yo creo que esto era una crónica de un desalojo anunciado más que anunciado, de verdad. Eso se ha hecho en 3 capítulos desde las primarias y eso tiene una trampa al planteamiento, que el binomio Juan Espadas, Susana no, la espada de Juan o del alcalde de Sevilla era de doble filo, porque era Juan y Sánchez. Ahora te pregunto, era Juan Sánchez el que se ¿le quedan presentaba. 100 años de soledad también a Susana? ¿Qué? Como has dicho, la referencia No, de yo creo que no, Márquez. porque ahí hay 2 problemas pendientes. Uno que será la solución para Susana y la integración para su gente. El problema de la solución para Susana, que ya debe de rebajar sus expectativas, como aquel que no hace un mal negocio, no vende a tiempo y luego se le baja el precio de la casa, ¿no? Entonces yo creo que la parte primera de la solución para Susana, al fin y al cabo, será más fácil. Lo que es más difícil es lo que ha dicho Salvador, la integración para ese sector de Susana, que quieres que no, está en un porcentaje en torno a un 40%, eso es muy importante. Y el PSOE no ha demostrado demasiada habilidad para hacer estas cosas, y en el ámbito provincial menos. O sea que ese es un tiempo un poco incierto. Es verdad
que la solución para Susana tiene que ser más inmediata y la integración podrá esperar hasta las batallas de los congresos provinciales de final de año. Pero esos son dos temas distintos y muy complicados. Aunque antes hemos hablado algo de política municipal, os voy a pedir un imposible. Nos quedan 3-4 minutos de programa y me gustaría que valorarais a José María Bellido, que hemos hablado muy poquito de él, de la política municipal en Córdoba, en prácticamente un minuto cada uno. Yo sé que es poco, pero vuestra capacidad de condensación y cohesión seguro que lo va a permitir. Yo creo que... 60 segundos. José María Bellido, yo creo que está consiguiendo una cosa que es importante para un regidor municipal, que la verdad tiene poco rechazo. Es decir, yo creo que ha conseguido una cierta armonía con el resto de los grupos. El hecho de que el PSOE le apoyase los presupuestos está bien por parte de Isabel Ambrosio, y yo creo que no tiene, yo creo que ahora mismo tiene el camino bastante expedito para seguir, para tener un buen resultado en las próximas elecciones, incluso con más concejales. Salvador. Bueno, yo al vivir en Palma del Río, la verdad no es que yo quiera eludir, pero no tengo elementos suficientes de juicio. Lo que veo, hombre, la gran noticia de Córdoba, todo apunta a que ha sido la base logística, y es una decisión que la ha tomado Madrid, el Ministerio de Defensa, que ha tenido hasta consecuencias en la política municipal de Jaén, digo, como gran apuesta que era, y porque Córdoba había hecho los deberes, no ahora, hace mucho tiempo, en el 2007-2008, es decir, donde va ahí encuadrado la base logística por una gran gestión urbanística antes de la crisis de la empresa pública de Suelo de Andalucía, no lo hemos encontrado. Creo que en otra parte hubiera sido muy complicado con terreno tal. Digo, bueno, esa operación es la más importante que ha pasado en Córdoba. Yo no he visto tampoco grandes proyectos terminados, no sé cómo está el parque de Congreso, en una época en la que se ha flexibilizado mucho el gasto municipal, las reglas de gasto se ha quitado, los ayuntamientos han vivido unos años durísimos y ahora mismo con unos remanentes tremendos, yo no sé si hay una capacidad de gestión, de adjudicar los contratos, tal, no lo sé, creo que no tengo elementos suficientes de eso. Francisco Luis, y terminamos ya. Bueno, yo creo que como tanto la política como la economía, como la vida social está en cuarentena, las opiniones nuestras también deberían estar en cuarentena sobre este tema. Yo creo que lo que ha hecho no ha empeorado su perfil, yo creo que lo ha mejorado. El golpe este del centro logístico es un valor importante y yo creo que ha mejorado su perfil, y la prueba es que incluso eso le ha parecido bien también a la oposición cuando el PSOE aprueba unos presupuestos en un gesto que también es de poner en valor, como se dice ahora. Por tanto, son méritos de que por lo menos esta cuarentena, estos años tan difíciles para un ayuntamiento y para un alcalde que se tiene que estrenar con una mascarilla de gestión por delante y por nosotros no lo puede hacer todo, pues evidentemente está en condiciones de hacer un buen balance. Francisco Luis, muchísimas gracias por estar en el debate y por tus aportaciones varias. Esperamos verte más por aquí. Bueno, muchas gracias. Salvador Blanco, igualmente, muchísimas gracias. A vosotros, ya era un clásico habitual en tu sillón. Y Juan Ojeda, muchísimas gracias. Encantado como siempre. Como sabéis, estamos en final de temporada. La temporada que viene habrá más y mejor y estaremos más viejos y eso nos da sabiduría. Y a ustedes, la audiencia, les agradezco que nos hayan seguido esta temporada. Les resumo que han sido 28 debates, algunos seguramente más interesantes que otros. El año que viene prometemos más y mejor, y durante el verano se irán redifundiendo aquí en esta cadena aquellos que consideremos que la dirección de la cadena considere que bueno, que tienen cierta actualidad y que merecen una segunda oportunidad. Les deseo que pasen unas felices vacaciones, el que las tenga, el que las pueda disfrutar, que se cuiden en este tramo final de pandemia, y sobre todo, como siempre digo, que sean muy felices.